Bien, shalom, shalom a todos. Hoy día nos encontramos entonces, por lo tanto, en las horas más eh, claras quizás del día, ¿no? De Yom Kippur, pero también asimismo profundas. Ya hemos iniciado nuestra ceremonia ayer, estamos en el Shaharit con muchas oraciones, bendiciones, recordatorios, y ya dentro de un rato más empezará a esconderse el sol y con él también el peso del ayuno de este día. Poco a poco nos empezamos ya a entrar, por así decirlo, a la salida de este día. Es durante Minjá donde también se estableció por parte de los sabios de Israel también detenernos, hacer una pausa y leer un libro completo de la Tanaj, porque es un libro completo. Este libro no se trata ni de la creación, como para remontarnos, como decíamos en la oración, volver a la antigüedad. No, tampoco se habla de que tenemos que leer sobre la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ni se habla de otro tema en particular. En realidad en la Torá hay muchos temas que se podrían tratar quizás como el inicio. El éxodo, quizás la fidelidad de los padres, los patriarcas. O bueno, quizás leer un libro con un mensaje profético mucho más claro y directo. Pero leemos el libro de Yoná, que de hecho da bastantes vueltas para entregar su significado. Parece una historia, ¿cierto? Casi una historia para niños, porque tiene elementos, un pez grande que se come una persona va a dar un anunciamiento, es como una historia, ¿cierto? Finalmente es algo extraño quizás dentro del contexto del peso de lo que significa arrepentirse y la Torá y los mandamientos y a dónde hay que volver, que se lea una historia como esta. O sea, ¿a quién se le ocurriría en Yom Kippur desobedecer la voz de Dios cuando le dice directamente haz esto? Ni siquiera lo hace, sino que va hacia otro lugar. Estamos tratando la teshuvá, arrepentirnos, ¿cierto? Volver al Creador y no desobedecerle de todas las formas posibles. Pero bueno, es el libro que nos dieron los sabios para estudiar en este día. Entonces, ¿por qué este libro? ¿Por qué en este día sagrado donde están abiertas las puertas, ¿cierto?, de la misericordia, los libros, leemos, ¿cierto?, Yoná? Bueno, no es solamente una simple historia este libro de Yoná, sino que podríamos decir que es el espejo del alma de Yom Kippur y refleja lo que realmente somos nosotros. Porque esto nos ayuda a profundizar en nuestra autoevaluación, nuestra introspección. Primero que todo, Yoná huyó de su misión. Eso es lo primero. Este libro comienza cuando Yoná recibe una orden clara de parte del Altísimo. Le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive, por otro lado, ¿cierto?, era una ciudad capital de Asiria. Era una ciudad la capital de un enemigo de Israel que quería de hecho destruirlos. De hecho era el enemigo jurado de Israel en esa época. ¿Por qué? Porque también era una ciudad muy pagana y una ciudad, como lo dijera bien el libro, de toda esta gente que no sabe ni distinguir entre su derecha y su izquierda. Era un símbolo del paganismo y de la crueldad, por cómo también ellos asesinaban en la guerra, por ejemplo, cuando conquistaban. Bueno, la misión de Yoná, por lo tanto, no era fácil, al contrario, era difícil. En su mente quizás era traicionar sus propios valores. O sea, ¿cómo vamos a buscar el bien de aquellos que hacen tanto daño en este mundo? ¿Qué hace Yoná, por lo tanto? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a ya no decir Yoná,
¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a una misión, a una tarea, a un desafío, a un problema familiar que nos parece injusto, abrumador e increíblemente desagradable? No quiero ni saber de este problema. Ignorarlo, mirar para otro lado, salir, ¿cierto? Arrancar. En el fondo es esto. Jonás se encontró con un choque entre sus principios, su creencia y lo que tenía que hacer. Y le parecía tremendamente injusto que Dios llegara y perdonara a esa ciudad tan malvada. Entonces era algo tan difícil para él porque iba en contra de todos sus principios y de lo que él quería, creía. Era algo demasiado difícil para él y desagradable. O sea, hasta el punto de ignorar a Dios. Por lo tanto, compró un pasaje en la dirección totalmente opuesta. En vez de irse a Nínive, se fue a Tarshish, que era para el otro lado. O sea, si nos parece una historia infantil, sí. Jonás actuó de forma infantil. ¿Ah? Debemos ser Cristo. Tampoco llegamos hacia la... Claro. Finalmente, es como cuando uno le dice a un niño, sí, y él no. No, es sí. Anda para acá y va para el otro lado. Bueno, él actuó de esta forma. Y ciertamente nosotros también, cuando nos enfrentamos a una situación muy compleja, actuamos así. O a veces ni siquiera tan complejo, simplemente tenemos una diferencia con alguien. Y él piensa A, yo pienso Z. Ok, tú sigue con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Como dicen, mira, puedo escuchar todo lo que dices, pero no significa que esté de acuerdo contigo. Y realmente hay gente que ignora totalmente, ¿cierto?, algunas situaciones porque les es incómodo. De hecho, yo creo que hoy día, sobre todo hoy día, la gente que tiene tanta, comillas, libertad, comillas, libertad de expresión, etcétera, la gente busca, y estos algoritmos, ¿cierto?, de internet, buscan lo que a uno le gusta. Lo que no le gusta, ni se lo muestran porque uno no lo ve. O hablaría en contra de eso. O si usted encuentra algo que no le gusta, inmediatamente ahí escribe enojado, no, esto no puede ser. Insultan. Bueno, no es tan diferente a lo que pasó ya, ¿no? Pero resulta que en Yom Kippur confesamos nuestros pecados. Pero entonces nos tendremos que preguntar, ¿cuántos de nosotros confesamos el pecado de Jonás? ¿Cuál podría ser el pecado de Jonás en este sentido? La desobediencia. Desobediencia. Ok, pero pensémoslo bien. ¿Nosotros directamente decimos y pensamos desobedecer a Dios? No es el miedo, el temor. Yo sé que puede ser todo eso, pero yo quiero una palabra. Estoy buscando una palabra. ¿Cuál podría ser el pecado de Jonás? ¿Ah? Rebeldía. Pero de nuevo, actuamos a conciencia rebeldemente contra Dios. ¿Qué pasa cuando pedimos perdón? ¿Confesamos todo? Decimos, sí, fui súper desobediente en realidad. Yo sé que decía esto y yo hice lo contrario. No, simplemente... Sinceridad. Claro, hay que sincerarse. Sí. No fue sincero. No fue sincero. Pero Dios le dio una instrucción clara. Fue súper específico. ¿Qué hizo él? O que él huyó, pero hizo caso de lo que le dijo Dios. Sabía, lo omitió, simplemente lo dejó de un lado. Hizo lo que quiso él, como, a ver, Dios dio una misión, un mensaje, tenía que hacer eso. De eso él no tomó nada, simplemente decidió hacer otra cosa. Entonces, en cuanto al mensaje, a eso me refiero, él lo omitió completamente. Lo ignoró a Dios. Al parecer como que no hubiera tenido temor también, porque no importó que la mar se lo tragara. Parece que fue tan indignante para él la petición que no le importó nada. Perdió el temor a Dios, sí. Pero dentro de las cosas que hay, él tenía una enseñanza, o tiene una enseñanza, porque hasta aquí, aunque usted
fallecido tiene su enseñanza, no se la quita a nadie. Y dentro de eso, lo que le estaba pidiendo el Padre Eterno era, en cierto modo, ir contra esa enseñanza. Lo mismo le pasó a Kefas cuando le dijeron, le mostraron el telón y le dijeron de huella y cobre. Y él dijo, ningún elemento impuro Sí. ha entrado en mi Un buen ejemplo. Entonces, él no, en realidad no estaba desobedeciendo, tenía un conflicto de identidad. se podría Él decir. tenía un conflicto Claro, ¿cómo me enseñan esto y después me y enseñan no esto? estaba entendiendo el mensaje que lo que Dios quería hacer, o el mensaje de Dios, el propósito de Dios. Porque es lo mismo que le pasó a Kefa, como bien señala. Efectivamente, él tenía una visión de aquello, o del tema de esa ciudad. Él creía como profeta, probablemente que Dios le hablaba, que, oye, ojalá llegue el momento en que me diga y anunciar destrucción contra Nínive. Pero anunciar que Dios le está dando una oportunidad. Entonces, pero efectivamente ese es el punto. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Y a la reflexión, en particular en este momento, es que en Yom Kippur nosotros confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, probablemente las más relevantes que nosotros recordamos y que efectivamente nos vienen más fácil a la memoria quizás. Sabemos que esas cosas fueron. Ahora, este es el pecado de la omisión. ¿En qué sentido? Yo sé que puede ser otra alternativa a la respuesta, pero ¿en qué sentido? Es el pecado de ver una injusticia. Yo sé que hay una injusticia, está pasando algo y me desentiendo. O hay gente en peligro, hay gente que está sufriendo, porque esa es la otra manera de verlo. Para Jonás era una injusticia. Yo no voy a participar de esto porque me parece injusto. ¿Ok? Pero, por otro lado, ahí había gente en peligro, que estaba en riesgo su alma, su vida, y podría haber él tomado esa responsabilidad de decir, no puedo permanecer sin hacer nada cuando hay tanta gente en la maldad. Entonces, nosotros a veces ignoramos de que por qué ocurre la injusticia. Porque uno podría decir, Nínive era una malvada ciudad, ok, es injusta. Pero Nínive lo tomó, me parece injusto que Dios vaya a perdonar a esta gente. Pero el tema está en que si ellos hacían tanta injusticia y tanta maldad, ¿qué estaba pasando en la vida de esas personas? Necesitaban cambiar. La injusticia que estaba ocurriendo y que hacía esa ciudad era porque ellos no conocían ni derecha ni izquierda, no conocían el derecho, ni el mandamiento de Dios, ni la justicia de Dios, y finalmente estaban haciendo todo lo malo. Entonces a él le parecía terriblemente injusto interceder por ellos, pero es que había otra injusticia más grande ocurriendo por la falta de arrepentimiento y de que la gente cambiara. Entonces, el mensaje es este. Jonás comete un pecado también en esto, en ver una injusticia o algo que está ocurriendo que en realidad no debería estar pasando así. ¿Por qué una ciudad está tan malvada? Y llegó y tomó el barco hacia otro lugar. Entonces nosotros podemos estar viendo una situación compleja, difícil, y simplemente elegir no involucrarnos. Y Jonás decidió no involucrarse y simplemente tomó un boleto y se fue para el otro lugar. Espera un momentito y le doy la palabra. Entonces el pecado es saber cuál es nuestro deber, qué es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestra vida, con nuestra comunidad, hacia el Eterno. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cuál es nuestro deber. Dios ya nos dijo, Dios le habló a Jonás, pero activamente, o sea, a propósito, elegir no hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer, lo tenemos claro, hay que ayudar a alguien, lo sé, todo me lo indica, pero es que esa persona, no, es que porque esa persona no lo merece. Entonces la Torá me puede decir que tenga misericordia, piedad, se da acá, que ayuda a mi hermano aquí, y un montón de mandamientos que me dirían, tienes que mirar a tu hermano que está a tu lado, o a alguien que está a tu lado, por mucho que te haya hecho mucho daño, y tener misericordia. Pero como, no, es que esa persona se portó mal conmigo, sería injusto que yo le ayudara.
elegimos no hacerlo. O sea, por mucho que la Torá me diga, me enseñe una y otra vez X cosa, elegimos lo contrario. Y este es el pecado de Yoná. Entonces, ella es nuestra primera elección, vamos a ver varias. Entonces, no podemos huir del propósito. Finalmente, como le pasó a Yoná, en algún momento la tormenta nos va a encontrar. El problema del que estamos huyendo parece que nos va a seguir y nos va a encontrar en algún momento. Él se fue en la otra dirección, no quiso encontrarse este problema, pero el problema le siguió. Tanto así que lo echaron hasta el mar. Imagínense. Ahora, tenemos que entender que Dios permitió esto, pero no lo dejó morir, sino lo hizo a través de este pez volver al camino. Entonces, el propósito es ese, volver al camino, retornar, volver al propósito. Si ya sé lo que está bien, lo que debo hacer, lo que es justo, lo que a Dios le parece bien a sus ojos, porque no todo nos parece bien, no todo lo que a Dios le parece bien a sus ojos nos parece bien a nuestros ojos. Y esto es lo que tenemos que reconocer. Dios nos pide algo que a nosotros nos parece que no. No, pero Señor, no. Es que lo dijo en otro contexto. Le sacamos la vuelta. El orgullo también. Es porque a nosotros nos parece que no debería hacerse. Entonces ese es el problema. Tenemos un propósito, una orden, algo claro, y huimos de él. A propósito, lo sabemos, estamos claros. Pero la vida nos vuelve a encontrar con esas situaciones. Yo creo que lo sabemos, porque a veces cuando queremos evitar una situación, igual por otro lado nos encuentra la situación a nosotros. Y esto le pasa a Niño. ¿Me deja que el hermano quiere decir algo? Puta. O ya lo interrumpí suficiente que se le fue. Ya, hermano. Que con eso terminé este punto. El suceso de Yoná yendo a Nínive a predicar para que sea salvo, a uno lo retrae al caso de Edom y Emorá. Sí. Entonces, ¿por qué no fue la misma situación y llegó alguien a decirle a Sodoma y Gomorra, oye, ustedes están metiendo los pies, vuélvanse al Eterno o hagan lo que hizo Nínive, que ayunaron 3 días, hasta los animales y todo eso, y no pasó lo mismo? Ahora, aparte de eso, no fue solamente Sodoma y Gomorra, sino que hubo 2 ciudades más que se destruyeron. Eso nosotros lo sabemos por la historia de los rabínicos. Bueno, ahí hay una diferencia, ¿no? Porque Lot o Abraham fueron inmediatamente entraron en la ciudad y ya los querían violentar. Aquí hubo otra disposición, que eso fue lo que cambia, ¿cierto? En la disposición de las personas. Pero efectivamente hace eco a esas otras oportunidades y otras ciudades que los mismos profetas anunciaron que iban a ser destruidas, por supuesto, y ahí uno por la maldad. Claro, ve el camino de la historia, porque la Torá tiene una línea de desarrollo y la historia tiene otra. Entonces nosotros sabemos que hubo ciudades que fueron arrasadas, como Cartago, dentro del mismo Esparta, todas esas ciudades que la historia nos muestra que fueron arrasadas por otros enemigos. Entonces uno dice, bueno, la Torá lleva una línea y la historia lleva otra. Y también, ¿por qué no tuvieron las mismas oportunidades? Bueno, no creo que, así como se habla de que hay un periodo de silencio intertestamentario entre el final del libro de la Tanaj y la época de Yeshua, hay como un silencio, pero también hay como un silencio, podríamos decir, en las naciones. No se trata de la historia de las naciones, sino de Israel. Pero eso no significa que Dios no esté en esas situaciones. Y hay un ejemplo, Goín, que está fuera de nuestro ámbito del estudio natural, que cuando llegaron los bárbaros a las puertas de Roma, hubo un papa que habló con los bárbaros y Roma no fue invadida. Entonces uno puede decir, también hay presencia divina ahí. ¿Qué pasa? También se salvan vidas con esas acciones. Sí. Que por eso, pero ahí quizás volvemos al punto. Cuando alguien sabe lo que tiene que hacer, tiene un propósito y sabe que para el bien mayor tiene que procurar. Imagínense el mismo caso que usted menciona, porque también se trata de interceder.
a veces hay que interceder para que alguien no nos haga daño. Porque yo sé que si yo no hago nada, les va a hacer daño a estas personas. Y ahí también podríamos nosotros decir, prefiero no meterme. Pero hay gente que intercede por otros para que no llegue ese daño. Y eso es lo que le estaba diciendo el Eterno a Jonás. Y es lo que él no quería hacer porque le parecía injusto. Y eso nos va a llevar a los siguientes temas. Hermano, que necesito avanzar. Con esto también, lo que sucede también, viendo hoy día, la situación de hoy día, así como Jonás llevó salvación a un pueblo, también hay líderes hoy día, la situación de hoy día, hay líderes que llevan destrucción a su pueblo. También. Entonces, lamentablemente, hay gente que los apoya, y el hecho de apoyar acarrea más infamia contra los pueblos donde están. Y hasta ahí caen también los justos. Bueno, la investidura, ¿cierto?, de una persona que tiene poder siempre es para proteger al que se supone, o es representar a los demás, o es proteger al que tiene menos poder. Pero la gente lo ocupa por su propio bien y su propio beneficio. Ahora, ojo, porque también el don de Jonás podría tomarse por ese lado. O sea, ¿qué pasa hoy día con falsos profetas? Tienen, se supone que un don o una investidura de profeta, ¿y qué es lo que hacen? Daño. Entonces, en vez de procurar el bien de los demás, procuran el daño y destruir y hablan de destrucción, o gente que usa revelaciones como para maldecir a otros. Bueno, finalmente uno decide, ¿cierto?, cómo ocupa la investidura, el poder o los dones, o lo que uno aprendió, y esto se trata la vida. Y esto se trata lo de Jonás. Por mucho que supiera Torá, escuchara la voz de Dios, tenía que cumplirlo. Era su elección. O omitir todo lo que ya sabía. Y simplemente seguir su camino. ¿Qué ibas a mencionar? Quería preguntarlo. No también él en un momento dijo ahí, como que si él iba a decir, arrepiéntanse, bueno, la gente se iba a ir en contra de ellos o sea, ¿quién soy tú para venir? O a lo mejor lo conocían como profeta ya. Y como es típico de todos los profetas, lo iban a apedrear y lo iban a matar. Puede ser que tuviera miedo. Sí, pues no. Es que también puede ser que tuviera más temor de la ciudad Nínive, lo que él pudiera pasar mal, que temor de Dios y obedecer a su palabra. Ya lo conoció porque le hicieron caso. Probablemente, porque nadie es profeta en su propia tierra. Probablemente no lo conocían. Sigamos. Este libro nos presenta también y nos habla sobre la teshuvá, el arrepentimiento. Y nos presenta 3 miradas de la teshuvá, este libro. La primera teshuvá que presenta, ante este caso de rebeldía, ¿cierto?, de Jonás, es la teshuvá de quién o de quiénes. ¿Del pueblo? No, antes. De los que estaban en el barco. Los marineros. Esa es la primera teshuvá que ocurre en este libro. Para nosotros, estaban orando, rezando a sus dioses, ¿cierto? Y haciendo ¿qué cosa? Para nosotros son paganos, personas que están totalmente perdidas. Pero resulta que se enfrentaron a una tormenta y ellos actuaron con piedad. ¿En qué sentido? Cada uno de ellos, al ver esta situación y ver en lo que se estaban enfrentando, cada uno de ellos oró, rezó a su Dios, su propio Dios, para intentar salvar el barco y salvar a las personas que estaban allí. Y lo más importante, también, se negaron en un principio a decir, bueno, este Jonás es el que nos está trayendo, porque no lo conocían. Él es el que nos está trayendo esta mala fortuna. Ahora, solamente lo hacen cuando ya es como la última opción, porque Jonás derechamente les dice, Dios me mandó ir acá, estoy haciendo lo contrario. Bueno, ahí está la respuesta, ya está enojado. Entonces, ¿pero cuál es el punto? Que ellos tuvieron cierta piedad, lo consideraron y lo dejaron hasta el final para que diera su explicación. Entonces, pero una vez cuando la tormenta se calma, dice la Escritura
Y temieron al Señor con gran temor. Y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. O sea, se arrepintieron, cambiaron. Su teshuvá pasó de ser... su teshuvá podríamos catalogarla como ante el asombro, ante lo ocurrido, ese gran acto que pasó, que de un momento a otro se detuvo, ¿cierto? La tormenta, dijeron, bueno, por esa reverencia, ese temor a Dios, se arrepintieron, por temor. Se arrepintieron y esto se le llama teshuvá meirá, que es el arrepentimiento en base al temor. Se arrepintieron por el temor de lo que ocurrió en ese lugar, por respeto, etc. Ofrecieron sacrificios, votos, ok, este Dios va en serio este Dios. Entonces se dieron cuenta de que no había ningún otro poder más grande que ese poder, porque cada uno de ellos rezó a su Dios y no pasó nada, pero pasó vieron el caso de Yoná y su Dios y la cosa cambió. Entonces decidieron someterse a ese Dios, bajo su cargo. De todas formas es un arrepentimiento válido, honesto, porque es en base a lo que vivieron. Ellos experimentaron una situación muy loca, en medio del mar, que podrían haber dicho, bueno, hasta aquí llegamos, pero resulta que todo se calmó después de esto que ocurrió. Y de hecho, ellos podrían haber sentido, hoy lanzamos a una persona al mar. Pero no, finalmente ellos ¿qué pensaron en el entendimiento de ellos? Bueno, para calmar la ira de Dios, lancémosle al mar a él, o sea, para que, toma, ahí está el que se estaba escondiendo de ti y huyendo, ahí está, te lo entrego. Se lo entregaron, por así decir, a ese Dios. Pero de todas formas es un arrepentimiento que puede ser sincero. Hay mucha gente que tiene este tipo de arrepentimiento. A veces ocurre un milagro en la familia, o ve algo, o estuvo a punto de morir una persona, o pasó una situación extrema en su vida, quedó tan impactado que cambió, algo le cambió en su vida porque ya no pudo seguir siendo el mismo. El arrepentimiento en base al temor, o teshuvá meirá, es válido, es totalmente válido. Y este fue el primer indicio que tuvo Yoná respecto de la teshuvá. O sea, mira, ellos tuvieron un gran arrepentimiento al ver mi poder. Tú conoces mi poder, ¿por qué sigues yendo en contra? De hecho, este quizás es uno de los grandes problemas de Israel, ¿no? Israel que vivió todo el azote, ¿cierto?, que sufrió Egipto con las plagas, que vio los milagros de Moshe, y aún así le vivieron reclamando todo el tiempo. O sea, hay gente que al ver todo eso cambia. Pero en Israel parece que al ver todo eso, como Yoná, no hacían caso, no les importó. O sea, por muchos milagros que vieran los hijos de Israel en el desierto, igual murmuraron, igual se quejaron, igual se fueron en contra de la voluntad de Dios. Y por mucho que nosotros conozcamos también todas estas cosas que ocurrieron, igual nos alejamos de Dios y no le hacemos caso. Por lo tanto, este arrepentimiento sincero de los marineros es válido, porque ante tal acontecimiento que ocurrió, se arrepintieron y cambiaron. Ya. Ellos ya son mejores que Yoná. Ellos ya estarían siendo mejores que nosotros si no reconocemos, ¿cierto?, que a veces nos vamos en contra de la voluntad divina, pese a tener tal contexto de conocimiento de Dios como Yoná lo tenía. La segunda teshuvá que vemos en este libro es la que mencionaba, la teshuvá de Nínive. Y bueno, este es el centro del libro. Yoná va con una decisión tremenda, va a regañadientes, ¿cierto? Finalmente se acerca hacia Nínive para alzar, ¿cierto?, el mensaje y enarbolar su mensaje profético para decir: dentro de 40 días Nínive será destruida. De golpe. Resulta que la gente lo escuchó y ocurrió lo que él menos quería, o quizás menos pensaba, o quizás las dos cosas.
Quizás ni lo querían ni le pasó por la mente que se fueran a arrepentir. Resulta que la ciudad completa, desde el rey hasta la persona más humilde o más baja, ¿cierto?, del reino, en cuanto a poder. Resulta que todos creyeron. Dice la escritura que todos creyeron en el mensaje. El rey se despojó de su manto real y se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza, como estando de luto. O sea, declaró un ayuno nacional. Hay un midrash que toca este tema y enriquece un poco esta escena, donde se cuenta lo siguiente, que en ese momento cuando él dio el mensaje, la gente se arrepintió, como que la gente como que separaba a las madres de sus hijos, o separaba a los terneros chiquititos de las vacas, como para que todo el llanto como que se expandiera en la ciudad. O sea, yo estoy lamentándome, pero tengo un bebé que llora, lo dejo por allá, como para que se escuche más llanto por todos lados. Una cosa así. Para que toda la ciudad se llenara de personas y animales que estuvieran en llanto y en sollozo, en el fondo. Demostrando para que esa voz de arrepentimiento subiera hasta los cielos. O sea, hacer más espacio para que más arrepentimiento suba a los cielos. Entonces, el arrepentimiento, por lo que dice el Midrash y bueno, lo dice la escritura, fue total, fue de toda la sociedad, toda la ciudad, y fue totalmente sincero. Entonces, el Eterno, al ver esto y esta obra, el que se habían apartado del mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que iba a ocurrir, y no lo hizo. Porque obviamente, ¿qué es una profecía? Es una advertencia. O sea, no porque el profeta hable que va a venir destrucción, va a ocurrir destrucción. Al contrario, si la gente entiende que va a venir destrucción y se arrepiente, no va a venir destrucción. Pero hay personas que creen que la profecía es como una adivinación, una sentencia del futuro. Pero no es así. En la Torah no es así. Claro. ¿Por qué? Pero es que nosotros creemos en ese tipo de justicia. Que la gente tan malvada tendrá que sufrir. Y ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y parece que hay gente que se regocija en esos pasajes cuando se los predica, por ejemplo. Es el caso, perdón, es el caso del Chacal, de acá de Nahuel Toro, ese personaje ignorancia completa. Y mató a una familia, una mujer y a sus hijos. Y ese hombre fue condenado a muerte cuando había la pena en Chile. Y le predicaron a él, y el hombre dice, si me hubieran enseñado todo esto, yo no hubiera hecho lo que hice. Y sabes que la justicia ya no lo perdonó, pero el hombre estaba arrepentido. Ya habían asesinado a toda esa gente. Pero si dice, si hubiera sabido y hubiera tenido esto de conocimiento, no lo hubiera hecho nunca. Así que, caso horrible. Bueno, hay caso y caso, y para el profeta este era un caso extremo como de ese estilo, pues era una ciudad asesina que asesinaba pueblos, les quitaba su identidad, entre otras cosas, y además los humillaba después de matarlos a las personas. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto? Dios, al ver que se habían arrepentido, no hizo el mal que habían anunciado. Y acá está el mensaje profundo, directo y simple de todo este libro. La Teshuvá es solo para los judíos, solo para Israel, es solo para algunos. Y usted mencionó un caso bien extremo. Juzgará a Dios, ¿cierto? La intención del corazón y el sincero arrepentimiento, pero la Teshuvá es para todos. No hay pecador tan grande que no pueda arrepentirse o llegar a arrepentirse.
ni hay una sociedad que esté tan lejana de Dios que no se pueda volver a Dios. Y ese es el mensaje. No hay nadie que sea tan malvado en este mundo como que de verdad ya uno pueda darlo totalmente como por perdido. Algo se podría hacer, a lo mejor, es que de hecho piénsalo, sí. ¿Por qué la gente asesina, mata? O hay lugares donde la gente nace y mata a otros. Pero esto está incluso demostrado matemáticamente, estadísticamente, científicamente. Depende mucho más. A ver, el futuro y lo que yo pretendo hacer de mi vida depende mucho más de las circunstancias de la vida, de la sociedad donde yo nací, en qué familia, si ellos tenían o no mucho dinero, poco dinero. O sea, mi condición de vida depende mucho más del lugar donde yo nací, yo crecí y me desarrollé, que incluso de el esfuerzo que una persona pueda hacer. Porque, ¿a qué me refiero? No estoy hablando de que las personas que estén como más desamparadas por la fortuna no puedan tomar sus propias decisiones y ser responsables ante Dios. No digo eso, sino que me refiero de que por mucho que una persona que nació en un lugar súper pobre llegue a ser una de las personas más ricas del mundo, no, posiblemente no va a ocurrir algo así. Es muy improbable. Pero que gente dentro de un nivel muy, que tengan mucho dinero e influencia puedan llegar a ser muy importantes, sí, también eso es más probable, a eso voy. Como que la probabilidad es mucho más concreta. Pero, ¿ah? Claro, cuna de oro, cuna de mimbre. Porque eso es cierto, o sea, de hecho, muchas personas se toman de esto porque es una realidad para intentar convencer a la gente de que hay que irse en contra de los que les va bien, porque tienen tan pocas ideas que toda su idea es irse en contra de los que les va bien. Como a ellos les va mal. Y esa es como ese es todo el mensaje de ellos. Nosotros sabemos que el mensaje para nosotros y de la Torá es que hay que arrepentirse, retornar a Dios. No hay nadie tan lejano de Dios, no hay nadie tan desfavorecido en este mundo, no hay nadie tan desgraciado que no pueda llegar a arrepentirse en esta vida. Todos tendrán en algún momento alguna oportunidad. Ahora, yo sé que hay niños sin nacer, que hay situaciones que... Ok, dejémoslo, eso es cierto. No podemos explicar todo en esta vida, hay misterios, pero no hay pecador tan grande, no hay ciudad tan malvada que no pueda retornar a Dios. De hecho, nuestro padre Abraham también lo creía. Por eso intercedió por Sodom y Amorá, o Sodoma y Gomorra, porque también lo creía esto. Por eso él también le hablaba a la gente de su fe, porque por mucho que todos fueran malvados y lejanos de Dios, no hay nadie que sea tan terco, duro, insolente, pecador, perdido, que no pueda llegar a cambiar. Y eso es lo que dice, o sea, es toda una ciudad la que cambió, no es que fueron solo los que estaban menos lejanos de la oscuridad, no, fue toda la ciudad. Entonces el libro es totalmente abierto en esta realidad. Todos podríamos llegar a volver y retornar a Dios. Está ahí la alternativa. ¿Sí? Dentro de las cosas que nosotros vemos como habitantes de la tierra y creación del Eterno, dentro de la gente que se juzga buena, por ejemplo, un ejemplo, Juana de Arco la quemaron. Y la quemaron porque la acusaron de varias cosas. Entonces uno puede decir, ¿cuál es la idea de haber inventado tanta cuestión, tanta parafernalia para hacer sufrir a las personas, siendo que yo lo estoy juzgando y se supone que yo soy el bueno y que lo estoy juzgando y por qué lo hago sufrir? Ahora, hoy día, Nínive no existe, la ciudad no existe, y eso fue un mandato del Eterno, no está la ciudad. Entonces, yo digo, es el ejemplo que puso el hermano del chacal de Nahuel Toro. Es cierto, él dijo, ahora que estoy arrepentido, me matan. Pero él tuvo una gracia, murió arrepentido. Se arrepintió y murió arrepentido, quizás tenga otro premio. Pero cuando él cometió el acto, por mucha ignorancia que tenía,
sabía que estaba matando gente y que estaba haciendo maldad. Y eso lo sabe cualquiera. Un niño chico cuando ya de unos 5 años y conoce qué cosas son malas. Sabe que si con la mano empuñada le pega a otro niño, lo va a hacer llorar y le va a doler. Eso lo sabe. Entonces muchas cosas que uno como persona, por muy bueno que sea, inventa cosas para hacer sufrir al otro. ¿Y cuál es el incentivo de eso? Supóngase usted, la historia nos dice que al Caupolicán lo sentaron en la picana. Y la idea era que después de que lo sentaron en la picana se iba a poner bueno, o iba a matar a menos españoles. Entonces, hay cosas que uno realmente, yo como persona, no las entiendo. No fue para ejemplo. No sé, fue para ejemplo. Bueno, pero ¿cuál es el ejemplo? Sí, aquí hoy día hay muchos fulanos que llevan 40 años en la casa. Y los otros que siguen robando igual, pues se roban autos, matan gente. Pero si la Inquisición no buscaba la gente. Exacto. En la Inquisición no se buscaba que la bruja dijera yo soy bruja ya. Bastaba una acusación, ¿no? Era una acusación y tenía que morir igual. Sí. Así Bueno, es que efectivamente... la justicia del hombre no... Exacto. Efectivamente, sí. A ver, si nosotros buscamos que el otro se arrepienta a la luz de lo que nosotros creemos justo, por eso es que no estamos matando unos a otros en este mundo. Es la justicia del hombre. Porque yo considero que me hicieron tanto daño que merecen morir y los mato. Es mi justicia. Pero también está en otro. A eso va el tema, o sea... incluso antes que eso, la gente en este mundo llegó a concluir que puedo estar totalmente enojado por esta situación, pero tengo que llegar hasta... No puedo atentar contra tu vida porque a todos nos parece que eso está mal, porque obviamente nos van a quitar nuestra propia vida. Es como algo del uso de la razón, simplemente, es racional. Y después de eso nosotros creemos que además hay un mandato positivo, ¿cierto? Bueno, en este caso sería comillas negativo, pero que Dios dice, no matarás. Es decir, está malo. ¿Por qué? Porque atenta contra la creación, la imagen de Dios en las personas, entre otras cosas, y en nuestra moral. Pero la gente podría llegar a ciertas conclusiones igual, incluso sin conocer a Dios. Y de hecho lo han hecho en la historia. Muchos países, sociedades han brillado y sin ser ciudades que sean teocéntricas en torno a Dios. No, porque han llegado a aplicar justicia más equitativa, ¿cierto? No porque a mí esto me parezca justo y a ti eso te parece justo, hay que aplicar cada uno la justicia, no. O sea, de hecho, ¿qué es lo que nos dice la experiencia, la historia, el tiempo? Si muchos juzgan una cosa de una forma y tienen tanto tiempo en esto y expertise y dicen que esto es así, bueno, por algo lo dicen. Entonces, la propia acumulación de conocimiento y de una sociedad, porque cuando la gente se junta a vivir en una sociedad, empieza a crecer, a acumular conocimiento. O sea, nosotros tenemos un micrófono, un computador, no porque alguien en Chile inventó el computador y el micrófono, porque en esta sociedad que hoy día está bien globalizada, alguien inventó esta pieza, esta otra tecnología, acá, y todo esto se ha ido construyendo con el tiempo. Esa sabiduría o incluso esa justicia, que ahora todos podemos acceder a ella y otras cosas, es para todos. Pero el tema está en que la gente que cree que efectivamente las cosas tienen que hacerse a su manera, como ellos la juzgan, ahí estamos mal. Y la Teshuvá es este balde de agua fría que nos somete a la realidad. Por mucho que yo crea que es totalmente injusto que esta gente se arrepienta o pueda tener otra oportunidad siendo lo malvada que es, el balde de agua fría es la Teshuvá es para todos. Sí. También se pueden arrepentir. O sea, yo también podría estar equivocado en mi forma de juzgar a otros. Y en Yom Kippur a veces no reconocemos que también podemos estar equivocados. Muchas veces estuvimos equivocados como juzgamos a los demás. ¿Y por qué herimos, lastimamos, calumniamos, ofendimos, tuvimos envidia? Porque nuestro juicio está erróneo. Y la Teshuvá sigue siendo para todos. Nosotros nos podemos arrepentir, pero también todo nuestro pueblo se puede arrepentir. Pero también otro pueblo que sea más malvado se puede arrepentir.
Y acá vamos a la última teshuvá, que es la teshuvá pero incompleta de Jonás. Otro caso es Jonás, o Jonás. Él obedece, físicamente fue para allá, ok, ya, después de todo lo que le pasó, fue a Nínive. Pronunció las palabras que Dios le había ordenado, pero su corazón seguía sin cambiar. El Talmud, en el Tratado de Yomá, de Yom Kippur, discute sobre la naturaleza del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sería el verdadero arrepentimiento? Y se dice ahí que en realidad la teshuvá más elevada es la que proviene del amor. Y eso es lo que dicen los sabios en el Talmud, que se llama teshuvá me ahavá, o la teshuvá que viene a través del amor. Nosotros dijimos la teshuvá que viene por el temor y la teshuvá que viene por el amor. Entonces, los sabios dicen que esta es la más relevante, la que viene del amor. ¿Y qué pasa? Que Jonás cumple con la letra de la ley. Cumplió el mandato del Eterno, le dijo anda a Nínive y pronuncia estas palabras. ¿Lo hizo? Ya, finalmente lo hizo. Ya sabes qué más lo voy a hacer, lo hizo. Pero carece de espíritu. O sea, por mucho que hubiese obedecido a la letra, el espíritu estaba totalmente lejano. Y este es el problema, ¿cierto? Que se menciona en el Brit Hadashah también. Porque hay gente que solo va a la letra, pero no va al espíritu de la ley. O solamente quiere cumplir la letra, pero no el espíritu. Porque la letra está puesta porque hay un sentido detrás de esa letra. Si la letra te estaba diciendo, anda, habla en esta ciudad del arrepentimiento, o sea, la letra es simplemente cumplirlo, pero el espíritu es que la gente se tiene que arrepentir. O sea, tienes que hacerlo de tal forma que el propósito de eso es que la gente se arrepienta. Yo puedo tomar una misión, un propósito. Por ejemplo, porque al principio hablábamos del propósito, que hay que cumplirlo. Yo puedo tener un propósito. A ver, voy a ponerme en casos médicos. Sanar personas. Tengo que estudiar para trabajar el cuerpo humano y sanar personas. La letra me dice, dale este medicamento ya. Pero el espíritu tendría que decir, bueno, estoy buscando que esta persona se mejore, a lo mejor esto no le ha servido. Lo más sencillo es darle el medicamento y listo. Pero ya me dijo que lo intentó, ha pasado esto. Hay un análisis, hay algo más, hay una intención. Y eso por supuesto que es la preocupación que hay sobre la otra persona. Bueno, si uno sabe su propósito en la vida, por ejemplo, en un trabajo cualquiera, no sé, me pongo mi ejemplo. Yo manejo, en la empresa manejo dinero, porque finalmente es puro dinero. Yo no puedo llegar y cometer y mover el dinero como si nada, ser irresponsable, aprobar lo que sea, no revisar nada, porque después se pierde el dinero de los dueños. Pero es que además no es solo eso, que el dinero es de la empresa. Si tuviéramos problemas con eso, nos podríamos pagarle a la gente, a los trabajadores, a los proveedores. Y si no pago a tiempo, la gente también tiene un problema. Entonces, hay una preocupación detrás de... Hay un espíritu detrás de lo que hacemos, y siempre. Logística, mi hermano, aquí que va a ingresar prontamente. Hay una preocupación en que las cosas se distribuyan bien, a tiempo, organizadamente, porque alguien está esperando su producto. Entonces, si yo soy descuidado, trabajo en un lugar de logística, me da lo mismo, no etiqueto bien, no sé, pues no catalogo bien, no empaco bien, llegan las cosas rotas, a alguien afecto. A lo mejor yo estuve ahí, cumplí mi horario laboral, no hice todo lo bien que tenía que hacer, pero bueno, cumplí. Pero no, si hay un espíritu detrás de lo que hacemos. Y de esto se trata la vida. La teshuvá más elevada es la que viene del amor. De la que viene no de la letra, sino del espíritu. Espérenme. Entonces, Jonás se sienta, un poquito bien, para hilar la idea. Se sienta fuera de la ciudad, no para alegrarse de que se estuviera salvando. Al contrario, estaba esperando la calamidad, la destrucción. Estaba leyendo el pasaje de Éxodo ahí y vino las tinieblas, inundaron Egipto así. Y todo Egipto lloró. Estaba leyendo esos pasajes, quizás Jonás estaba quizás deseando la destrucción de las personas. Claro, atendió a la letra, fue y predicó y habló las cosas, pero
Él no quería lo mismo que quería Dios, que era la teshuvá de esa ciudad. Entonces esto es lo que más se puede hilar fino en nuestra vida. Sí, podemos ayunar, podemos orar, hacer muchos cánticos, golpearnos el pecho, a lo mejor más fuerte. Podemos estar practicando todas las oraciones para hacerle a la perfección. Podemos hacer el vidui más fuerte que cualquiera. Porque yo ya no podía hacerlo más fuerte porque todos lo hacían con tanta energía que yo ya no me queda garganta para sobresalir la voz, por ejemplo. Podemos hacerlo súper fuerte. Podemos orar todos juntos, orar, ayunar. Pero si nuestro corazón sigue duro, si en realidad perdonamos con los labios, pedimos perdón con nuestros labios, perdón por este error que cometí contra ti, y decimos error para no decir pecado a lo mejor, o no decir algo que nos dé más culpa, pero si solamente pedimos perdón con nuestros labios, es como cuando, yo creo que esta situación es bien particular, ¿no? Y muchas veces pasa en la familia o en las parejas, es como, ya, te pido perdón, y el otro es como, no te creo, ¿de verdad me estás pidiendo perdón? Sí, pero. O el sí pero, o en realidad como que no le cree uno porque pide perdón, pero en realidad no está arrepentido, no se ve arrepentido. Entonces uno no cree. Entonces pedimos perdón con los labios, pero guardamos todavía rencor o suspicacia en el alma. Todavía creemos que no merecía esto y ¿por qué yo tengo que pedir perdón si en realidad la otra persona tiene la culpa? Seguimos con eso en el alma, en el corazón, y aún cumpliendo el ritual, nos falta misericordia, compasión, amor, finalmente, ¿cierto? Entonces sí somos como Yoná. A lo mejor hicimos tremendo viaje a través de Yom Kippur, que el ayuno, que dejamos esto, que de trabajar, a lo mejor hicimos toda una misión para poder estar acá, hicimos todo el viaje, pero podríamos perder el propósito. Y eso es el mayor peligro que tenemos, ¿cierto? Porque la teshuvá de Yoná fue incompleta. En ninguna parte dice que Yoná efectivamente haya entendido el mensaje del Creador cuando levantó esa planta, ¿cierto? La hizo crecer y le dijo, mira, ¿cómo yo no voy a traer misericordia? De 120.000 personas, animales y todo eso. Tú tuviste piedad de una planta que hoy día nació, creció y murió. Y yo no voy a traer misericordia a toda esa gente. Y queda ahí, inconcluso. Yoná no termina de arrepentirse. Entonces, nos queda a nosotros lo mismo. Estamos en medio. Siempre yo me la he hecho. ¿Por qué termina el libro de Yoná así? Como esa última parte y ya. Y no es como todos los demás libros que siempre tienen como una conclusión. Y el único incompleto, por decir así, es Yoná. Bueno, y por esa razón también los sabios dijeron que se tiene que leer este libro en Menjá de Yom Kippur. Todavía no está completo Yom Kippur, todavía queda un poco para que no quede la historia inconclusa. Y este rato que queda depende de nosotros. Y eso es como uno de los mensajes del día. ¿Pero por qué? Bueno, podríamos decir muchas cosas. Pero en parte está este mensaje para nosotros, que a veces podemos creer habernos arrepentido o haber entendido el mensaje de Dios, pero todavía no lo entendemos ni entendemos el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, nos puso en nuestra familia, donde estamos, y quizás todavía no lo entendemos. Pregunta. ¿Es válido esto? Porque me llegó igual de un amigo creyente, me llegó un texto así. Me dice, te perdono por todo lo que... ¿Es válida esa cuestión? O Esa porque yo lo imagen. encuentro tan ¿cómo se llama? Frío. O sea, frío. Sí, pues. Porque yo lo leí y después le ponía, te perdono. Sí, perdóneme por si he causado algún daño, por si acaso. ¿Es válido eso o en realidad la situación es frente a frente? Lo que pasa es que, a ver, ¿por qué una persona manda algo como eso? Está bien, o sea, está reflexionando en su vida. Si de verdad está reflexionando y dice, bueno, en realidad quiero disculparme públicamente porque sé que he cometido errores, ya, puede ser válido. Ahora, no significa que haya rectificado todo, porque así como Yoná tuvo una teshuvá completa, también
por mucho que pida perdón por algo, a lo mejor no rectifique todo lo que tendría que haber hecho. A lo mejor no cambié ni dejé de hacer eso, ¿sí? El texto decía, ¿te perdono Sí, o te perdono. perdóname? No, te Porque perdono. si te dice perdón, Ah, te perdono. suena de la soberbia. Sí. Porque si perdóname, desde el corazón. Pucha, no tengo ningún No teléfono, lo sé, tengo importa, apagado. Pero está el mensaje y dice te perdono. Te perdono es como que... No, Claro. Te perdono si me has hecho algún daño en este Sí, Yom Kippur. sí. ¿Así? Una cosa así. En el caso mío, Gente sería creativa. que no me pidan perdón, sino que este otro año se comporten mejor conmigo. Ah, Claro. bueno, hay que Lo que entender. pasa para que eso se logre, todos tenemos que tener la misma disposición. Claro. Lo que pasa es que el hecho de yo reclamé el año pasado y el año antepasado que pedí perdón por WhatsApp es, ¿cuánto es? Irrelevante. ¿Por qué? Porque cuando uno habla en el libro de ¿cuánto es? En el libro del Jardín del Edén, dice que el hombre debe hablar frente a los ojos de la otra persona. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando habla con otra persona y le pide perdón y está viendo realmente, y la otra persona lo está viendo a uno, si realmente lo está haciendo de corazón. Claro. ¿Ah? Esa es la gracia. Eso es como pelearse por WhatsApp y pedirse perdón por WhatsApp. Es como bien raro y difícil. Es por cumplir por cumplir Una algo, moda, ¿no? Y Es cuando- como algo que Es que dejamos... se hace como tradición, una cosa así. Te mando un mensaje. Ah, claro. Y yo pensaba, porque yo lo hacía antes, ¿entendés? Pero encuentro que ahora no es necesario hacerlo, o sea, uno va creciendo en eso, porque la persona que lo recibe a lo mejor no lo sabe recibir tampoco y no entiende que tú le estás pidiendo perdón de verdad. Ahora, podríamos, porque mucha gente lo hace o manda estas cosas simplemente porque es como el tema de darle un poquito de publicidad al día. En este día buscamos el perdón, entonces pedimos perdón. Puede ser como una forma de captar la atención de la gente, pero claro, de ahí a que la reflexión sea profunda y real y verdadera, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí, sí. Es que por eso te digo que como hay el día del perdón, o sea, la gente... pues, Oye, sé que te debo dinero, así pues, que si lo doblan, perdón. es un Perdón, doble claro. maldad. Justo Eso esa cosa no así. es Yo, Yo sentí- te pido perdón. yo no sentí nada, me dio como risa. así que- Es que si tú tienes un problema con alguien específico y por eso te está mandando algo, bueno, que te hable del tema. Es simple. Y también Por eso, huir de las situaciones es la peor idea, porque dejamos las cosas incompletas. Pero es que yo, no, que él me perdonaba a mí por lo que yo le había hecho algo a él. Está bien. inconsciente, Ya, pues, conscientemente. perdónelo. Perdóname. Perdónelo. De vuelta a la página. Sí, o sea, pero por internet lo puedo decir, oye, te perdono, ya listo. O sea, esa es la respuesta. Bueno, yo Si él me lo está pasé, pidiendo por internet. yo pasé en una situación que yo personalmente no puedo hablar con esa persona porque está del otro lado del mundo. Entonces eso fue hace unos años atrás. Y yo le escribí por internet porque no tenía opción. Y la persona me contestó muy bien y yo siento de verdad que ahí hubo una sanidad en una parte. Yo pienso que todo va en la intención. O sea, si la intención va del corazón, yo creo que eso realmente, aunque sea por escrito, llega a la otra persona. Ahí está el punto. Sí. El medio puede que no importa. El tema está en que el arrepentimiento tiene que ser desde el amor, desde el sentimiento, desde el espíritu, como dijimos. Ahí tiene que estar el verdadero arrepentimiento. A lo mejor hay gente que de verdad le cuesta mucho. ¿Ya? Igual uno puede saber leer porque a lo mejor hay personas que son tan frías que solo decir perdón ya es mucho para ellos. Entonces el hecho de que digan perdón, aunque uno no vea que está llorando, de verdad arrepentido, esa es bastante. O sea, cada uno también tiene que saber conocer y pedir a las personas en ese sentido. O sea, esto no es como tan... Sí, yo conocí a una persona que sí. regalaba algo, como pidiendo perdón. Por ejemplo. Regalaba algo, sí, y no podía decir, A lo mejor le costaba mucho. no podía decir él, no podía. Uy, que molesta. No podía pedir perdón. Y regalaba algo. Entonces, con esa acción
ella sentía que regalando pedía perdón. Pero dije que molestan porque me llaman mucho. Ay, No se sientan ahí ofendidos, por favor. Mira, yo creo que el perdón es un proceso, ¿no? O sea, mi experiencia. Entonces, el perdón tiene que ver primeramente con uno, porque nadie está obligado a pedir perdón. Ejemplo, a mí me pasó estos días a través de una feria y la muchacha no me cobró. Yo en el momento me molesté, me sentí justa, porque yo trabajé todos los días. Y ya de lo que me molestaba es que no me contestaba el teléfono, y yo estaba molesta. Hasta que llegó algo en mí y dije, o sea, ¿qué se está haciendo daño? Ella o yo. Entonces yo dije, ¿qué hago yo con desearle mal o amenazarla? Yo podía ir a amenazarla. De hecho, mi hijo me decía, mamá, déjame hablar con ella y porque eso es injusto. Yo no quise dejarlo así. Entonces hablé con Dios y dije, ¿por qué me pasó esto? O sea, la pregunta es por qué me pasó esto. Entonces ya ella tiene sus niños, me empecé a imaginar, no le pasó algo y es la forma en que ella, o sea, ella evadió, porque no tiene la capacidad de hablar conmigo, porque yo pudiera hablar la cara y decirme, no tengo dinero, pero no me contestaba. Eso es un proceso. Entonces, ¿qué se me quitó ya la rabia? O sea, el perdón trata primeramente con uno, o sea, nadie está obligado a pedir perdón. Y eso que el perdón, cuando alguien tiene una dificultad, yo le hablo mucho a mis hijos, por lo menos entre hermanos, mamá que están bravos, yo le digo, estás bien tranquilo, o sea, date tu tiempo. Porque eso que les enseñaron antiguamente, de que tú tienes que pedirle perdón a tu hermano rápido, y tú mentiras, tú estás con rabia. Entonces, y más sobre todo la responsabilidad, lo que hablaba de ahorita Jonah, recae en nosotros, no somos las personas espirituales, nosotros, los que estudiamos Torah. A lo mejor esa persona no conoce de Torah. Entonces, tú tienes que sentir paz. Y, o sea, aceptarlo no, o sea, no es, o sea, lo que yo he aprendido también es que hay personas que no cambian, no van a cambiar. Y Yeshua lo dijo cuando dijo, o sea, hay muchas enseñanzas que nos dicen allí. Las personas no van a cambiar. Entonces, un método puede ser alejarte. Si una persona te ha hecho daño, tú no puedes confiar, ay, mira, ya me perdonó, voy a estar con ella. Cuidadito, o sea, aleja, no confíes. Pero es un proceso y lleva su tiempo, que eso es así. Yo creo que también es algo en uno, porque, por ejemplo, yo siempre tenía en cuenta cuando vine Yom Kippur, eso de que como una semana antes uno debe como que arreglarse con la gente, porque es como lo que siempre he escuchado. Pero como que yo realmente me pongo a pensar, ya, ¿con quién he tenido conflicto? Con esta persona. ¿Con tu papá? Le quitó la inspiración. Y como que me pongo a pensar, yo digo así como ya, yo quizás debería hablar con esta persona y arreglarlo, porque tanto, yo lo veo como, ya no tanto por mí, yo lo veo como la otra persona, como que igual va a ser un peso para la otra persona el tener un conflicto con él, porque de todas formas le afecta. Entonces como yo digo, pucha, quizás igual, pero después yo digo, ay, pero la cuestión que me hizo, ¿por qué voy a andarle pidiendo? O sea, que fíjate que yo quería justo decir algo que tenía que ver con eso, que hoy día, lamentablemente, la gente se defrauda mucho y piensa que todo se soluciona pidiendo perdón. Y no es así. no, uno tiene que hablar las cosas. O sea, no, pero es que hay daños diferentes, ¿cachai? A lo mejor a ti te pueden... La hermana hablaba de un daño económico. No basta con pedir perdón, No. tienes que pagar. Entonces hoy día la gente cree que... Y este es otro engaño que tiene hoy día el mundo, que pensando que por reconocer algo las cosas se solucionan, ¿no? O sea, esto es como cuando pasó la otra vez. Todos salieron a la calle reconociendo que había injusticia, que esto estaba mal, esto otro. Pero es que si no cambiamos las cosas y no las hacemos mejor, nada va a cambiar. O sea, no basta con reconocer, basta con hacer lo que corresponde para subsanar las situaciones y entender que los daños son diferentes. Yo puedo cometer un daño muy grande verbalmente, pero también puedo hacerlo económicamente o puedo hacerlo a través de un tercero, por otro medio. Hay gente que se insulta, hay gente que se suicida hoy día porque hablan mal en redes sociales. O sea, en la cara a lo mejor nunca le han dicho nada a esa persona, pero por un comentario pasó lo que pasó. Entonces, hoy día la gente, el problema es que no se da cuenta del impacto que genera el daño que uno causa. Somos totalmente inconscientes y parece que no nos interesa saberlo. Y generalmente esto se da en sociedades que no les interesa mucho el derecho o la justicia. Cuando a uno no le interesa el impacto que tienen las acciones de uno, o si causa daño ni repararlo, a esa gente en general no le interesa la justicia. Entonces, en los países donde no se repara bien estas situaciones, probablemente esté el gran problema de la justicia.
Porque a la gente no le interesa reparar como corresponde las cosas. Rubén, Porque le importa más la letra, que haya 10.000 leyes, 1.000.000 de leyes escritas, aunque nadie las respete. Aunque nadie tenga la buena intención de hacer las cosas bien. O si hacer un daño, bueno, sé que lo hice, lo reparo. Pero si la gente no tiene ese espíritu, da lo mismo la letra. Y que hayan 10.000 millones de mandamientos y leyes y decretos y leyes del tránsito, lo que sea. O lo que sea. Entonces, estamos como bien lejos de alcanzar realmente lo que Dios espera, ¿cierto?, para el mundo, una sociedad, si estamos lejos de entender la repercusión de nuestras acciones y incluso, y este es parte del mensaje profundo también del libro, si no entendemos el mensaje profundo o el cambio profundo que puede traer la misericordia en este mundo. Porque una cosa es entender la justicia, y podríamos estar cegados por la justicia e intentar blindarnos por todos lados. Pero si no tenemos misericordia, tampoco vamos a salvar el mundo. ¿Y cómo se salva el mundo en este caso? Con misericordia. Por eso Dios mandó a Noé a construir un arca, a Abraham salir de ahí y construir una familia, ¿cierto? Por eso mandó a Jonás a predicar, ¿cierto?, a Nínive, porque tiene que haber compasión en este mundo. Es tanto el daño que nos hacemos y no entendemos las repercusiones que tienen nuestras acciones, lo injusto que somos muchas veces, todo el daño que se genera alrededor de nosotros, que si no tenemos compasión para decir, ok, estamos tan mal que mejor borrón y cuenta nueva, porque si no, si nos vamos a sacar la justicia y nos vamos a enrostrar todos, unos a otros, la justicia, o los trapitos al sol, como se dice, es que, hermano, vamos a terminar todos presos. Y estaríamos todos muertos en delito y pecado, como dice la Escritura. Porque no hay nadie que haya hecho correctamente todo lo justo en este mundo. Ni aún uno, como dice la Escritura. Entonces, el papel profundo que tiene la misericordia detrás de todo esto es lo que puede cambiar la historia. Un acto de misericordia puede cambiar toda la historia de una persona, de una comunidad, en general, de todo. Si hay compasión. Y Jonás no entendía eso tampoco, que tenía que tener compasión. Y voy al último punto de la reflexión. ¿Podría haber terminado esta historia con la salvación de Nínive? Sí. A lo mejor llegó hasta ahí, espectacular, Dios salvó a Nínive. Pero resulta que el capítulo final, que es el que dice Eliana, que queda inconcluso y parece ser el más importante. O sea, este profeta malhumorado tendrá que recibir una última lección, lo que acabamos de mencionar. El Eterno hace crecer una planta, un quicayón, para darle sombra a Jonás. Se alegra enormemente por esta pequeña comodidad. Pero al día siguiente Dios envía un gusano que seca la planta y Jonás queda bajo el sol nuevamente y se enojó tanto que se quería morir. Y aquí recibe el golpe de gracia de parte del Eterno. Tú te compadeces, tú tienes compasión de una planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. Y no he de compadecerme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, y también muchos animales. O sea, Dios le está diciendo a Jonás y a cada uno de nosotros que nuestro sentido de justicia es demasiado pequeño al lado del sentido de justicia de Dios. Nuestra compasión es selectiva. Preferimos tener compasión de quien queremos tener compasión. Así nosotros actuamos en nuestra vida. Solo a quien quiero. Selectivo. Solo soy justo con quien quiero. Y a quien puedo sacarle provecho y engañarlo, le saco provecho. Y a quien no quiero darle compasión, no le doy compasión. Nuestro sentido de justicia y misericordia es muy pequeño y es muy selectivo. Tú te preocupas de tu propia comodidad, por esa sombra que recibiste, más que por el destino de cientos de miles de personas que están en la ignorancia y que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda. O sea, le dice esto a Jonás porque sabe algo de conocimiento de Dios, pero está actuando peor que ellos. Entonces, en Yom Kippur, y esto es lo último, no apelamos, Dios, haz justicia en este mundo. Porque no ese es el mensaje o lo que el profundo
la profunda petición que hacemos en Yom Kippur no es Dios a justicia en este mundo. Porque si pidiéramos justicia a Dios, ¿quién podría permanecer en pie? ¿Quién podría estar en pie? Si Él realmente contara todas nuestras faltas, pecados, iniquidad, injusticia, falta de misericordia, ¿quién podría prevalecer? Nadie. Entonces apelamos a su misericordia, su rajamim. Y por eso recitamos antes de la confesión los 13 atributos de Dios. Adonai, Adonai, Dios clemente, compasivo, grande en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Y lo decimos una y otra vez porque si apeláramos a su justicia, realmente seríamos severamente juzgados en un día como hoy. Entonces apelamos a su misericordia. Entonces, esta es la pregunta incómoda del libro. O sea, si pedimos en Yom Kippur o en nuestra vida prácticamente misericordia infinita, eterna, porque cuando cometemos errores, todos creemos que Dios nos va a perdonar y que va a tener misericordia, aunque haya sido muy malo nuestro error, y siempre creemos que Dios nos va a perdonar. Es decir, que su misericordia es muy grande. Si apelamos a una misericordia tan infinita para nosotros mismos, ¿estamos dispuestos a ofrecer una pequeña porción o fracción de esa misma misericordia hacia los demás o incluso hacia nuestros enemigos, aunque sea un poquito? Jonás tuvo una comodidad muy rápida y que estuvo un día y se fue. Y hasta eso le importó más que tener misericordia de esa ciudad. O sea, aunque sea un poquito de misericordia por los enemigos. Hoy día hay mucha gente que sufre, ¿cierto? A mí, en lo personal, a mí me cuesta hablar de esto porque yo sé que es un tema muy difícil de plantear. Pero es doloroso ver que hoy día hay tanta muerte, por ejemplo, alrededor de Israel, con los palestinos. Hay mucha gente, niños, mujeres, hombres, ancianos, que padecen de una forma atroz. Por mucho que uno reivindique, ¿cierto?, la defensa propia, etcétera, ¿cómo uno se va a alegrar de que la gente esté muriendo así? Decenas de miles de personas, como si nada, teniendo que salir de sus casas donde vivían, estando en la miseria. O sea, ¿cómo no tener un poquito de misericordia? Y por eso es que también Israel tiene claro que cada vez que ha pasado esta escena, lo que les queda es una tarea titánica porque tienen que reconstruir la vida de muchas personas. Ya hay cosas que nunca van a volver a reconstruirse. Pero yo creo que hasta el día de hoy, por algo, aunque alguien haga un atentado terrorista en Israel, si queda vivo, inmediatamente al hospital e intentar salvarle la vida, porque es una vida. Y aunque sea el enemigo, es una vida. ¿Cómo no voy a tener algo de misericordia? Entonces, la situación es difícil hoy día, es compleja. De hecho, Israel quizás se enfrenta a esta situación no solo porque todo el mundo está mirando realmente cuál es nuestro grado de misericordia detrás de esto, porque por eso están enjuiciando tanto a Israel, y también es una prueba para Israel, el pueblo judío, y quizás todos nosotros. Realmente creemos tanto en la letra de la Torá profética que van a ser destruidos los enemigos de Israel y esto otro, que dejamos de tener aunque sea un poquito de misericordia por tanta gente que sufre o padece. Es una pregunta que yo, la verdad, siempre me hago, y yo sé que es incómodo, es difícil, pero es totalmente sincera. Somos personas, todos tenemos un proyecto de vida, y hay mucha gente que ni siquiera puede tener un proyecto de vida y está siendo atrozmente perseguida y está sufriendo, por las razones que sean. Y pues ahí está el tema, ¿cómo cambiar situaciones tan complejas? Porque si aplicamos solamente, no, la justicia internacional dice esto, justicia, es que me ampara esto otro, y la misericordia. Y si nos olvidamos de la misericordia, nos vamos a matar unos a otros. Espera. Así que, y aquí está mi mensaje para finalizar. Después hacemos comentarios. Please. Entonces, mientras las puertas del cielo están abiertas, tenemos que recordar esta lección de este pequeño, porque tiene un libro muy pequeño, porque parece que la profecía que
que obedeció y que completó, aunque sabemos que hay otras en otras partes, pero terminó siendo un libro pequeño, porque parece que fue un pequeño profeta, porque tuvo pequeña misericordia de las demás personas. Se mostró más su furia y su enojo que su compasión, a diferencia de Moshe, por ejemplo. Moshe demostró un instante su enojo, el Eterno le prohibió entrar a la tierra prometida, pero tuvo compasión de Israel casi todo el tiempo, porque esa es la figura de un profeta, alguien que tiene compasión. Entonces, que nuestra teshuvá tiene que ser más profunda que la de los marineros, que solo se arrepintieron por el asombro, el temor. Tiene que ser más profunda que la de ellos, y tiene que ser más incluso sincera que la de Nínive. ¿Por qué? Porque conocemos de Dios. Ellos se arrepintieron aún quizás sin saber mucho, ni conociendo su derecha de su izquierda. Y si nosotros conocemos algo más, pues tiene que ser todavía más sincera que la de Nínive. Y tiene que ser nuestro arrepentimiento más completo que el de Yoná. Porque el arrepentimiento de Yoná parece que va a llegar, pero no llegó nunca. Simplemente terminó todo en modo de una elección para él. Y no vemos su arrepentimiento. Entonces, nuestra teshuvá tiene que ser completa, más que la de Yoná. Entonces, más que preocuparnos por pequeños problemas personales, pequeñas plantitas, ¿cierto?, que crecieron un día que le agarramos tanto cariño quizás a cosas, hay que preocuparse más también por por la gente que nos rodea también. Es importante. Salir no solamente de Yom Kippur perdonados, sino transformados en nuestra forma de pensar las cosas, porque este es un día comunal, comunitario y de todo Israel. Entonces, no solamente debo yo encontrar el perdón, sino que debemos encontrar el perdón colectivamente. Y hay tantas situaciones que hay entre nosotros, entre Israel, que por la vía de la justicia, difícil de solucionarla, bueno, que sea por la vía de la misericordia y la compasión. Porque si no, jamás podemos decir que estamos perdonados, todos, y que todos nos hemos perdonado. Podemos implorar el perdón de Dios, pero podemos entre nosotros no habernos perdonado nunca. Bueno, esa es la reflexión que les quería compartir y bueno, dejo pie si es que quieren comentar algo más.